tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias al colegio de todos por la invitación. Vamos a hacer esto un poquito dinámico. De la misma manera vamos a ir siguiendo un caso clínico. Bueno, esta es la agenda del día de hoy. Empezaremos con nuestro caso. Vamos a hablar de la importancia del panorama epidemiológico de lo que es la hipercalemia. Vamos a hablar del tratamiento de la hiperpotasemia, nuevos fármacos asociados al control del potasio. Y bueno, vamos a hablar muy brevemente del respaldo científico que hay de todo lo que vamos a hablar y para que nos quedemos con unas conclusiones finales, ¿sí? Bueno, vamos a ir siguiendo este caso. Aquí tenemos a nuestro paciente, él es Miguel, ¿sí? Miguel tiene 74 años de edad. Aquí vemos sus antecedentes. Él es una persona que vive con hipertensión arterial. Vemos el tratamiento farmacológico con el que él siempre ha estado hasta cuando llegó a nuestra consulta, ¿no? Él además es portador de diabetes mellitus, tratamiento con dapagliflozina y metformina. Él además padece dislipidemia y cardiopatía. Para su cardiopatía, él está en tratamiento con bisoprolol, furosemida y doble antiagregación plaquetaria porque tiene el antecedente de una colocación de stents hace aproximadamente 3 años, ¿no? Tiene insuficiencia cardíaca. Cuando lo revisamos, esto es lo que encontramos. En este momento vemos que él llega con un control bastante aceptable de la presión arterial y nos llama la atención su índice de masa corporal, arriba de lo que se recomienda, ¿no? Entonces él acude a nuestra consulta por edema, ¿sí? Es una razón muy común por la que nos visitan los pacientes a nosotros los nefrólogos, ¿no? Y la verdad es que muchas veces solo es edema por insuficiencia venosa, pero pues siempre hay que estudiarlo. Aquí nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Este es el ejercicio que tenemos que hacer todos en nuestro consultorio y sobre todo cuando hablamos de enfermedad renal crónica, ¿no? Primero ver si hay factores de riesgo y ahora en estos nuevos paradigmas en donde nefrólogos y cardiólogos tenemos que hacer una gran integración, un gran equipo, tenemos que hablar y preguntarnos, ¿tiene factores de riesgo cardiorrenales? ¿Sí? Y bueno, creo que no nos quedan muchas dudas. Él es hipertenso, tiene diabetes, tiene obesidad, ¿sí? Tiene insuficiencia cardíaca, o sea, múltiples factores, y por sí misma la edad, ¿no? Sabemos que 60, 65 años para arriba es un factor de riesgo cardiorrenal. Esos son sus estudios de laboratorio, ¿sí? Aquí es donde estamos viendo que además existe un factor de riesgo cardiovascular más, y es el potasio, ¿no? Por sí mismo es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, súmenle uno más a los que ya hemos tenido, ¿sí? Nos llama la atención, hablando del LDL, pues tal vez le faltaría. Cada vez creo que todos vamos a tener que vivir con nuestra estatina, ¿no? Desde recién nacidos y ahora le vamos a tener bien limpiecitas las tuberías, ¿no? Entonces, vean que una hemoglobina glucosilada, él tiende incluso, pensaríamos que pudiera presentar incluso eventos de hipoglucemia, ¿no? Nos llama la atención la elevación de la creatinina y el ejercicio que tenemos que realizar es estimar la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Recordemos que la creatinina por sí misma como valor absoluto, pues sí la vemos elevada, pero lo correcto es hacer y medir con nuestras ecuaciones, en este caso CK de EPI, la tasa de filtrado glomerular. Él alcanza 23, lo cual es un filtrado glomerular bastante disminuido para lo que debería tener una persona de esta edad. Llama la atención la albuminuria en rangos nefróticos, tiene arriba de 3.5, ¿sí? Y bueno, en el electrocardiograma vemos su historia y pues decidimos hacer un ecocardiograma en donde vemos una fracción de eyección conservada. La siguiente pregunta, ¿ya sabemos que Miguel tiene factores de riesgo cardiorrenal? Sí, o sea, están a la vista de todos nosotros, pero ahora tenemos que preguntarles, ¿ya tiene los factores? Ahora hay que ver si nuestro paciente tiene marcadores de daño. En este caso, los marcadores de daño no solo renales, sino cardiovasculares, pero bueno, para fines prácticos de esta charla, estaremos hablando de los renales, ¿no? ¿Sí?
creo que nos salta a la vista que tiene marcadores obvios de daño renal, ¿no? Haciendo el ejercicio, lo que tenemos que hacer día a día en nuestro consultorio, agarramos nuestro mapa de calor y vemos, ¿no? Tiene 23 de tasa de filtrado glomerular, ¿cómo lo vamos a ubicar en nuestra clasificación? Y tiene 3.800 miligramos de albuminuria. Entonces, ¿en dónde quedará catalogado Miguel? Fíjense, en este mapa de calor, pues todos sabemos que en estos extremos están los riesgos más altos de muerte prematura, ¿no? Infartos, diálisis, strokes, desenlaces de morbimortalidad más avanzados, ¿no? Entonces, aquí es donde está catalogado y queda clasificado Miguel, ¿no? En un riesgo muy alto. Obviamente, para fines de esta charla pusimos un caso de una persona en etapas avanzadas de enfermedad renal, ¿no? Pero pues lo importante sería detectar a nuestros pacientes desde etapas incipientes, que son las que tienen menor prevalencia, pero son las que tienen mayor prevalencia, pero son las que diagnosticamos menos, ¿no? Entonces, desde ahí el impacto de hacer nuestro ejercicio día a día en nuestra consulta. Pues obviamente lo que buscaremos es evitar la progresión de esta enfermedad renal. Si bien ya la agarramos avanzada, pues lo que buscaremos es disminuir la progresión, y para eso pues las recomendaciones de nefroprotección las tenemos aquí a la vista, ¿no? Obviamente tenemos que continuar con las modificaciones en el estilo de vida, el control glucémico, ¿sí? El control de la presión arterial, que también cada vez va más para abajo, y al final el tratamiento farmacológico. Mucho es tarea del paciente, invariablemente. Recordemos que esto siempre tiene que ser un equipo, paciente, familiar, médico, pero ¿qué es lo que nos toca a nosotros y a lo que tenemos que estar enfocados actualmente? Actualmente vivimos una era, creo que somos afortunados de poder tener recientes terapias y cada vez irnos armando más en nuestro arsenal farmacológico. En verdad que pues en la práctica profesional como nefrólogo llegaba a ser hasta cierto punto frustrante no tener algo que realmente impactara en los desenlaces de nuestros pacientes, ¿no? Es decir, ustedes sabrán, ¿no? Señor, tiene insuficiencia renal, bueno, y ya está la receta, ¿no? Antihipertensivos, antidiabéticos, etcétera. Y doctor, la pregunta, ¿y para mi riñón qué me va a dar, no? O sea, no sabíamos qué darle, y de ahí, bueno, pues teníamos los fármacos que realmente eran el control de los factores de progresión, pero algo que realmente disminuyera los desenlaces renales, pues es lo que estamos teniendo en la última década, ¿no? Y aquí está, ¿no? Resumido, tenemos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, actualmente los inhibidores SGLT2, y bueno, sabemos que también ahora cada vez más evidencia contundente de los antagonistas de los receptores de aldosterona. Entonces tenemos que evaluar a nuestros pacientes. Si tenemos un paciente muy bien portado, tiene muy buen control glucémico, tensión arterial, bajan de peso, hacen ejercicio, pero ahora ¿qué le puedo dar, no? Es lo demás lo que nos toca a nosotros, y aquí lo vemos resumido. A pesar de lo anterior, como veremos en estos estudios y que en la última década o más de 2 décadas se ha recomendado el uso de IECAS y ARAS a todos nuestros pacientes para disminuir la progresión de la enfermedad renal, y vean en este estudio, aún así, la proporción de los pacientes que están recibiendo un IECA o un ARA es extremadamente baja, ¿no? Entonces, 80%, 79% en ese estudio no lo estaba recibiendo. Entonces, ¿qué estábamos haciendo en ese paciente? Y ahora la pregunta es, ¿por qué, no? Regresamos al caso, ¿sí? Para que lo recordemos, y aquí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué ajustes podemos hacer en el tratamiento de Miguel, ¿no? ¿Hacemos algún cambio? ¿Sí? Tiene buen control de la presión, la glucosa tiende a la baja, tiene hipercalemia, ¿sí? Pues una albuminuria nefrótica, y con esta pregunta vamos a quedarnos en mente para continuar, ¿sí? Vamos a hablar de hipercalemia. ¿Sí? Recordemos, el tema va a ir enfocado más a lo crónico. Sabemos que la hipercalemia en agudo pues es algo de atender en el servicio de urgencias y más amplio, ¿no? Aquí en el manejo crónico, ¿cuál es la importancia de la hipercalemia?
Primero, ya lo mencionamos, es un factor de riesgo cardiovascular por sí mismo. Y si bien nuestro paciente ya lo tiene diabetes, hipertensión, sumémosle uno más. Entonces, esto es una razón muy importante para conocer y controlar el potasio. 2. Desafortunadamente, muchos de los medicamentos que utilizamos para darle mayor vida a nuestros pacientes, como son los YECAS, ARAs, beta-bloqueadores, digoxina, etcétera, etcétera, muchos de esos fármacos, como efectos adversos, generan hipercalemia. Y al final, todos ustedes sabrán que un evento grave de hipercalemia implica un gasto importante ya sea para nuestro sistema de salud o para el bolsillo del paciente, ¿no? Llegar a urgencias con un bloqueo, terapia intensiva, marcapasos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, son 3 razones principales. En esta siguiente imagen vemos cómo la definición de hipercalemia pues, puede llegar a ser muy variable, ¿no? Pero tienen muchas cifras en común. Y esto de sociedad, asociación, ya sean las europeas, las canadienses, las británicas, americanas, van a tener una definición o un rango, pues algunos hablarán arriba de 5, algunos la definirán arriba de 5.5, algunos dirán que es grave hasta 7, otros 6.5, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que más nos importa a nosotros, independientemente de la guía que nos guste, la que sea nuestra favorita, la que conocemos, la que tenemos enfrente, o a la especialidad a la que nos dediquemos? Lo que tienen en común y lo más importante es que nos quedemos con esta imagen. Vean cómo la morbimortalidad aumenta de arriba aproximadamente de 5, ¿no? Ya sea por enfermedad aislada o por el común denominador de las 3 que vemos todos los días. Sabemos que un paciente con diabetes, pues ahí ya lleva enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. Desde el inicio de la diabetes empieza esta carrera, ¿no? Una carrera en paralelo que a veces no sabemos quién va a ganar, si el corazón o el riñón, ¿no? ¿Sí? Entonces, veamos cómo es una curva en U, porque por supuesto que también con hipocalemia aumenta la morbimortalidad, pero cómo se empiezan a desprender o elevar estos riesgos a partir de 5. Entonces, la verdad es que 5 o más hay que tener ya en presencia del aumento de los riesgos en nuestros pacientes, y por supuesto que individualizar, ¿no? No es lo mismo un paciente que solo tiene diabetes o un paciente que tiene todo junto, un paciente que tiene 70 años, que tiene YECAS, tiene ARAS, etcétera, ¿no? Entonces, individualizar nuestros casos independientemente de la definición que ustedes usen. No, quédense o llevémonos en mente esta gráfica, ¿sí? Ahora, ¿cuándo ocurre la hipercalemia? ¿Sí? Sabemos que debe haber un balance entre la ingesta y pues, la excreción, ¿no? de nuestro organismo, ¿sí? Por muchas razones, tanto en la dieta, fármacos, etcétera, puede aumentar el aporte de potasio en nuestro organismo. Pero en condiciones normales, vean todo lo que sucede en nuestro organismo, ¿no? Desde la eliminación digestiva, desde el shift intracelular, ¿no? Como del extra al intracelular hay ese control en las cifras de potasio, y también, y más importante, la filtración y excreción renal, ¿no? Ahora, no solo nos basamos en la ingesta, ¿no? Sino también hay fármacos que nos ayudan en su elevación, y por supuesto cuando hay alteraciones en estos intercambios transcelulares del potasio. Entonces, si todo esto se mantiene en un balance, no tendremos por qué ver hipercalemias, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, aquí vemos todo resumido desde cómo entra en tubo digestivo, ¿sí? Como un 10% se elimina en vía digestiva y casi el 90% está regulado por el riñón, ¿sí? Podemos tener una ingesta muy elevada y el riñón va a censar si lo reabsorbe o lo secreta. Puede, incluso de todo lo filtrado a nivel glomerular, puede secretar nuevamente en la nefrona distal hasta el 90% más, o puede excretar el 90% de lo que se ha filtrado o incluso retenerlo, esto de acuerdo a las necesidades del organismo. Pero bueno, si vemos que hay una ingesta aumentada de potasio y luego le sumamos el paciente ya tiene enfermedad renal y toda esta función reguladora se empieza a perder, y luego, bueno, vivimos en un paciente con hiperglucemia, acidosis metabólica que incluso repercute en ese traslado del extra al intracelular, y bueno,
Sumémosle que muchos de los medicamentos para darle mayor vida a nuestros pacientes tienen con factores de riesgo de hipercalemia, pues esto se hace un círculo vicioso, ¿sí? Ahora, el diagnóstico de la hipercalemia es muy complejo. Digámoslo, bueno, complejo, ¿por qué, no? Todos sabemos qué es hipercalemia y más con lo que acabamos de mencionar. Complejo nos referimos a lo siguiente. Por un lado, sabemos que la hipercalemia es la alteración hidroelectrolítica a la cual más respeto debemos tenerle, más temor, porque nos puede dar una muerte súbita, ¿no? Es algo que pone en riesgo inminente la vida de nuestros pacientes. Pero es complejo porque sabemos que suele ser asintomática. Muchos pacientes nos damos cuenta en sus laboratorios de ingreso y, caray, miren ese potasio en 6 y el paciente pues ni cuenta, ¿no? Y uno menos. A veces es un hallazgo. A veces me refiero que es asintomática. Por otro lado, vemos que pueden existir síntomas inespecíficos. ¿Por qué inespecíficos? Fatiga, debilidad, parestesias, ¿solo lo da la hipercalemia? Pues no, puede ser atribuido por muchas cosas. Y no llega un paciente diciéndote, ay, me siento cansado, tengo el potasio alto. Pues no, ¿verdad? O sea, son síntomas inespecíficos. Pueden ser síntomas que se puedan producir por muchas otras patologías y no necesariamente la hipercalemia. Y finalmente, los síntomas son variables, ¿sí? Si bien estos pueden ser síntomas de hipercalemia, ya lo documentamos, pero una cifra de potasio de 6 puede dar sintomatología muy diferente a un paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis que a alguien que no tiene enfermedad renal, por ejemplo, ¿no? O en etapas incipientes, ¿sí? Hay gente, nosotros los nefrólogos a veces vemos potasios de 7 todos los días en nuestros pacientes que transgreden y no tiene ninguna molestia el paciente, pero ese potasio de 7 puede tener o generarle un bloqueo cardíaco a otra persona, ¿no? Entonces, los síntomas van a ser variables de persona a persona, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace un diagnóstico complejo. Ahora, factores de riesgo para tener hipercalemia. Con los objetivos de la plática, del ponente que tienen enfrente, pues sería fácil contestar qué es lo más, el factor de riesgo más común para hipercalemia, pues la enfermedad renal crónica, ¿no? En esta corte son estudios, es un metaanálisis de 123 estudios y bueno, se estudió qué es lo más común que nos da hipercalemia en esa enfermedad renal crónica, ¿no? Pues también tenemos pacientes con hipertensión, con diabetes y pues muchos fármacos. Y no nos sorprenderá que a menores tasas de filtrado glomerular, las cifras de potasio van a ser más altas, ¿verdad? Entonces también lo sabremos. Es más grave la enfermedad renal crónica, mayores son los riesgos de hipercalemia. Esta es una gráfica, una imagen para que nos hagamos una idea clara, porque sabemos que la enfermedad renal crónica es la causa más común de hipercalemia, pero veamos la prevalencia mundial. Estamos arriba de un 9% de enfermedad renal crónica a nivel mundial. Pero lo verdaderamente grave de esto, creo que identificar una etapa 4 o 5 de enfermedad renal crónica no nos será tan difícil en la mayoría, pero identificar una etapa 1 o una 3, que son las más comunes, como lo estamos viendo aquí, pero es las que más se nos escapa, ¿sí? Hay otros estudios que dicen que el 90% de la enfermedad renal crónica en etapa 3 no la vemos, se nos pierde. Y es la etapa en la que podemos impactar en los desenlaces de nuestros pacientes, ¿sí? O la frenamos o nos gana. Y es la que más tenemos que determinar, ¿sí? Y vemos que, bueno, diabetes es una causa muy común. Casi el 40% de los pacientes con diabetes van a ser enfermedad renal crónica y muchos de ellos van a llegar a etapas avanzadas de la enfermedad renal. Estos son los pacientes que vemos todos los días. Pacientes con etapas avanzadas de enfermedad renal, con falla cardíaca, con diabetes, y veamos las prevalencias o las probabilidades que pueden tener de desencadenar hipercalemia, ¿sí? Y bueno, hablábamos de por qué solo el 21% de muchos de nuestros pacientes están recibiendo un IECA o un ARA, ¿no? Sabiendo qué es lo que realmente va a impactar en sus desenlaces a futuro y en su sobrevida. Y bueno, vean este estudio turco en donde ven historias clínicas, ¿sí? Revisan historias clínicas en un hospital de a ver por qué los pacientes no consumen un IECA
y vean cómo la mayoría no lo consumían, muchos por hipercalemia, o a los que se les suspendió el tratamiento porque tenían hipercalemia, ¿sí? Entonces es una razón por la cual podemos contestar por qué no tantos pacientes están recibiendo un YECA o un ARA, ¿no? Y bueno, en este estudio, aquí se revisaron expedientes digitales, un estudio americano, más de 200,000 pacientes, en donde, ¿por qué algunos pacientes que tenían hipercalemia leve, cuántos, casi el 40%, o se disminuyó o se interrumpió la dosis, y en aquellos que tenían hipercalemia moderada o grave, en al menos 2 ocasiones, ¿sí? Entonces, una razón muy importante para retirar estos tratamientos es hipercalemia. Y creo que no nos queda duda, ¿no? Vemos los estudios porque somos científicos, tenemos que basarnos en algo, pero pues todos ustedes lo hemos visto en nuestra práctica profesional, ¿no? O sea, tiene potasio alto y lo práctico que es, bájale o quítale el YECA, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues con eso le va a bajar el potasio. Y es la realidad, es cierto, sería nuestra práctica común. De hecho, pues esta es de las pocas situaciones en las cuales tendremos que hacer la excepción, ¿no? Si sabemos que un fármaco nos está dando un efecto adverso, sonaría ilógico dar otro fármaco para controlar el efecto adverso del primero, ¿no? Digo, todos la práctica en sentido común nos diría, ¿sabes qué? Esto nos está haciendo daño, quítalo, suspéndelo, ¿sí? Es como actuaría una persona con sentido común. Pero aquí es donde tenemos que hacer una excepción, sobre todo porque quitar un fármaco que nos está prolongando la vida o nos está retrasando llegar a un desenlace cardiorrenal sonaría poco justo para nuestros pacientes. Perdón. En este mismo estudio, que ya hablamos de más de 200,000 revisiones en expedientes, veamos cómo pacientes con enfermedad renal etapa 3, insuficiencia cardíaca, diabetes, estos son los riesgos que tienen de morir o que presentaron de morir en estos 5 años que se hizo la revisión, ¿sí? O sea, la mortalidad es el 9, casi 10% en las etapas 3, 4 de enfermedad renal crónica. Pero ¿qué pasa si le disminuimos la dosis del YECA o del ARA o incluso la interrumpimos, ¿no? La suspendemos? Vean cómo esos riesgos en cualquiera de estos subtipos de enfermedades, cómo se duplicó. De ahí el impacto y de lo que les estaba mencionando. O sea, sonará fácil, bueno, pues quítalo, le da hipercalemia, pero duplícale el riesgo de morir, ¿no? O sea, si se lo pusiéramos hacia nuestro paciente, tú decides, te lo quito por el potasio porque el potasio te puede asesinar, o te lo dejo porque pues vas a vivir lo doble si lo sigues recibiendo, ¿no? Entonces aquí es donde estamos en esta disyuntiva, ¿no? Y nos ponemos a ver, pues, ¿qué hacemos, no? Bien, aquí resumimos. La enfermedad renal crónica nos genera mayores eventos cardiovasculares, ¿no? Indudablemente. Uno de los riesgos de enfermedad renal crónica es hacer hipercalemia, ¿sí? La hipercalemia por sí misma es un factor que te aumenta mayor el riesgo de morir. Y bueno, pues el tratamiento para controlar la enfermedad renal crónica y que te va a disminuir morbimortalidad va acompañado de un YECA o un ARA, pero a la vez te puede dar hipercalemia. Entonces, ¿qué hacemos, no? Nuevamente, suspendemos o disminuimos las dosis, ¿sí? Pues si sabemos que tenemos recursos para controlar el potasio, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces ahí es en donde se ha basado toda esta justificación y los programas científicos para controlar el potasio, ¿sí? Estas son nuestras recomendaciones más recientes de nuestras guías KDIGO, estas son las de este año, de cómo manejar o titular las dosis de los YECAs, ¿no? Si tienes un paciente que se lo inicias, pues te recomiendan monitorear 2 cosas al mes siguiente de que inicias o de que aumentas la dosis de un YECA o un ARA. Uno es la tasa de filtrado glomerular, porque ustedes saben que el empleo de YECAs o ARAs hace modificaciones hemodinámicas en las arteriolas glomerulares, sobre todo en la arteriola eferente, y te puede disminuir de manera fisiológica y favorable, ¿sí?,
la tasa de filtrado glomerular. Esto es para disminuir o corregir, más bien, la palabra correcta es corregir la hiperfiltración con la que vivía ese paciente, una hiperfiltración patológica. Entonces, si ustedes ven esa disminución de la tasa de filtrado glomerular, más bien veámoslo como una corrección de la hiperfiltración, no de que le estamos haciendo un daño mayor y le estamos tumbando la tasa de filtrado glomerular, siempre y cuando no nos pasemos de lo permitido, ¿no? Que es, si vemos que la disminución de esa tasa de filtrado glomerular es más del 30% de la que tenía de manera basal, ahí sí es donde tenemos que verlo con atención. Y por otro lado, tenemos que medir los cambios en el potasio, ¿no? Si nuestro paciente no hizo ninguna disminución en la tasa de filtrado glomerular y no hubo modificaciones con el potasio, incluso nos podemos permitir aumentar la dosis. Sabemos que más dosis o llegar a dosis plenas de YECA-SUARAS siempre va a ser benéfico para nuestro corazón y nuestro riñón en los enfermos, ¿sí? Pero bueno, sí, aquí esa es la parte que nos interesa. Si al mes siguiente vemos que hay hipercalemia, entonces pasamos a la siguiente, en donde tenemos 3 opciones, ¿no? En este orden. Primero, revisar todo lo que está generando hipercalemia en nuestro paciente. No solo Cellyeca y Celara, ¿no? Hay pacientes que están recibiendo AINES, hay pacientes que están con beta bloqueadores, diuréticos ahorradores de potasio, digoxina, fármacos que disminuyen la secreción tubular del potasio. Entonces, hay que hacer una revisión y una lista de la dieta por sí mismo, ¿no? Vemos qué está comiendo nuestro paciente y desde ahí empezar a hacer correcciones. En segundo lugar, se nos recomienda, esto lo repito basado en las guías, se nos recomienda utilizar fármacos que controlen la hipercalemia, ¿no? O sea, tenemos diuréticos, tenemos que alcalinizar bien también la sangre de nuestro paciente. Muchos pacientes con enfermedad renal tienen acidosis y pues está bien justificado el uso de bicarbonato de sodio. Hay cápsulas, se mandan a hacer y por eso disminuimos incluso los desenlaces renales manteniendo un adecuado pH en nuestros pacientes, ¿no? Entonces eso también va a ayudar a que haya menos hipercalemia. Y por otro lado, el objetivo de la plática pues son los agentes que intercambian iones, sobre todo potasio o resinas intestinales, ¿no? Que son las recomendaciones actuales. Si nada de estas dos primeras líneas que tenemos de corrección del potasio, si nada de eso funciona, pues ahora sí se nos recomienda, no nos quedó de otra más que disminuir o suspender los YECAs y los ARAS, ¿no? Pero estamos hablando de que ya hicimos todo lo exhaustivo y disponible por hacer. Igual las guías europeas, ¿no? Cuándo iniciar una resina, cuando hay hipercalemia, ¿y para qué? Pues para permitirnos titular a dosis óptimas y adecuadas los fármacos que van a disminuir la morbimortalidad de nuestros pacientes. Eso es lo que teníamos anteriormente, ¿no? ¿Qué hacemos para controlar el potasio? Bueno, pues apegarse a la dieta, pero sabemos que si bajamos el sodio de nuestros pacientes en la dieta, que es lo ideal, hay más riesgos de hipercalemia, entonces ahí se contradicen un poquito. Empleo de diuréticos, el empleo de diuréticos tiene que ser con moderación. A veces decimos, no, pues súbele al diurético de ASA porque con eso vas a eliminar más potasio, pero al rato llega todo nuestro paciente hipotenso, con lesión renal aguda, prerrenal, y entonces ya no nos lo permitió tampoco, ¿no? Hay más desequilibrios hidroelectrolíticos, etcétera, ¿no? Hiperuricémico por toda la depresión de volumen que le generamos con el diurético. Entonces a veces también hay que ir titulando que no suceda esto, ¿no? Pues lo que no queremos, pero pues es lo que hacemos, es disminuir las dosis de YECAs o ARAS, pero también había algunas resinas que intercambian el potasio, pero con algunos efectos adversos importantes o incluso todavía alguna dudosa explicación de sus mecanismos y tiempos de acción, ¿sí? Entonces, en base a lo anterior es que surge en esta molécula, ¿no? Ciclosilicato de sodio y circonio es una molécula muy noble, insoluble, muy pura, ¿no? En su estructura bioquímica. Mide aproximadamente 3 Armstrongs de diámetro, y lo que tiene de importante esta molécula es que tiene el diámetro perfecto para el ion potasio. Eso lo hace extremadamente específica
para fijar potasio, porque eran los problemas que tenían con resinas previas, ¿no? De que la molécula era más inestable, el tamaño variable, y pues no solo se fija el potasio, teníamos muchas alteraciones, tanto con calcio, magnesio y pues desequilibrios hidroelectrolíticos y efectos secundarios, ¿no? Entonces, aquí y vean, ¿no? 3 Armstrong solamente podría fijar potasio o incluso el amonio, ¿no? Que, lo cual también es benéfico, sobre todo cuando tenemos enfermos renales que viven con acidosis, ¿no? Fijas amonio e incluso mejoran mucho los niveles del pH sanguíneo, ¿sí? Y pues en estudios in vitro, su mecanismo de acción es inmediato, ¿no? Se ve cómo el potasio desciende incluso en las primeras horas, y esto se ve en estudios in vitro, ¿no? Lo que nos hace pensar que no solo actúa a nivel del colon descendente, ¿no? Sino que empieza a actuar incluso desde el intestino delgado en la corrección de hipercalemia, y lo hace también un tratamiento de mucha utilidad en pacientes que llegan con hipercalemias graves, ¿no? En los servicios de urgencia, por su acción en agudo. Aquí vemos la molécula como al paso del intestino delgado empieza a intercambiar hidrogeniones, fija potasio, luego va avanzando, como también elimina sodio, fija el potasio, y como moléculas como el calcio y el magnesio pues no son afines a esta molécula, ¿sí? Regresando al caso, ¿sí? Veamos cómo recordamos cómo estaba el inicio, se los pongo nuevamente, y qué cambios sugerimos hacer, ¿sí? Veamos, por un lado, la hipercalemia, por otro lado, la hipoglucemia, la tasa de filtrado glomerular, una dosis intermedia, mediana del LARA. Pues esto fue lo que hicimos. Por un lado, el paciente ya tiene una contraindicación para continuar con metformina. Tiene una tasa de filtrado glomerular abajo de 30 y eso la contraindica. Los riesgos de hipoglucemia ya están inminentes, si bien le va a ser una hipoglucemia, pero vemos muchos pacientes con acidosis láctica luchando por su vida en terapias intensivas por no habérselas suspendido de manera oportuna. Esa es la primera recomendación. 2, el paciente nos visitó por edema, ¿no? Y no nos queda duda que es un edema de causa renal, tiene una proteinuria en rangos nefróticos, entonces le podemos aumentar las dosis del diurético. Estaba con 40 de furo, pues vamos a duplicarlo, triplicarlo según convenga, ¿no? Va a mejorar el edema y nos va a ayudar para el control del potasio, ¿sí? Y bueno, pues tenemos aquí el empleo de la molécula, ¿sí? Esos son los cambios que sugerimos en este caso. También aumentar la dosis de LARA2 si las cifras de presión arterial también nos los permiten, ¿no? En este contexto, pues nos daría frío de manera inmediata, pues como que todavía hay hipercalemia, pero les parecerá, por fines didácticos, aquí lo dejamos en la diapositiva, pero en la realidad es, bueno, ventecito nuevamente, si ya bajó tu potasio, ahora sí, a dosis plenas ese IECA-SEARA, que no solo nos va a servir como nefroprotector, como antiproteinúrico, sino también por los desenlaces cardiovasculares que te puede brindar. Lo duplicaremos después. Es más o menos como se recomienda las dosis en esta gráfica, en esta imagen lo representamos, como se recomienda el uso de ciclosilicato de sodio y circonio. Es decir, son sobres de 5 gramos, hay de 10, hay de 15, pero la presentación que tenemos en el país únicamente es la de 5 gramos. La dosis de carga, por decirlo de alguna manera, en agudo, es 10 gramos cada 8 horas por 2 días. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la evidencia más adelante, cómo se vio que dándole esta dosis a los pacientes en las primeras 48 horas es posible corregir la hipercalemia de manera casi al 100% de los pacientes, ¿sí? Y después una dosis de mantenimiento, la cual puede variar desde un sobre de 5 gramos en días alternos, un día sí, un día no, hasta una dosis de 15 gramos al día en una sola dosis, ¿sí? Eso es lo que se recomienda como mantenimiento para la hipercalemia crónica, ¿no? Se puede diluir en un vaso con agua, 45 mililitros, se disuelve bien. Si quedan algunos restos, pues se le echa más agua y hasta que se vaya completo, ¿no? Entonces realmente es una forma muy práctica de preparar, de diluir y de dárselo a nuestros pacientes.
realmente obviamente que hablamos de un fármaco, lo primero que nos tenemos que preguntar son sus beneficios, su respaldo científico, y obviamente van de la mano los efectos adversos, ¿no? Tenemos que preguntar. Los más comunes son, hipopotasemia si nos pasamos de la dosis, por supuesto, y ojalá, ¿no? Porque así va a requerir menos dosis el medicamento el paciente. Pero por otro lado, lo que se ha documentado es un poco de edema, pero vean, de 1,700 pacientes que hay en todos estos estudios, solo el 5% lo llegó a presentar, y sobre todo en aquellos que tienen las dosis máximas. Es decir, puede haber edema que mejora con la titulación de la dosis. A dosis menores prácticamente no lo encontraremos, pero va a depender de cada paciente. Y realmente un paciente que requiere 15 gramos al día, o sea, 3 sobres, es la excepción, ¿no? Del respaldo científico de todo esto tenemos este programa, que es el programa Crystallize. Es un programa enfocado a 3 cosas principales: hablar de hipercalemia, detectarla, controlarla. ¿Con qué finalidad? Poder llegar a las dosis plenas de nuestros fármacos que van a disminuir los desenlaces cardiovasculares y sobre todo disminuir y reducir los gastos en los servicios de urgencias, ¿no? Estos son los estudios que hablan de Crystallize, son los más importantes. Tenemos al Harmonize, que es el estudio que se hizo de manera como piloto a 28 días, y después el Harmonize, la extensión fue hasta 11 meses, ¿sí? Entonces es uno de los estudios más importantes. Después está el Harmonize Global, que solamente fueron 28 días, y de los más largos y de los cuales respaldan el empleo crónico de esta molécula son estos dos, ¿no? El Harmonize Extensión y el 005, que fueron a 12 meses. Pero hablando de etapas avanzadas de enfermedad renal, no podemos dejar a un lado a pacientes que viven en diálisis. Y eso es, para nosotros los nefrólogos, otra herramienta de mucha utilidad, porque esto es lo que vemos: pacientes que ya están en diálisis. Y para pacientes en diálisis sonará, lógico pensar, bueno, pues ya están en diálisis, ¿por qué va a haber hipercalemia, no? Pero los que vivimos en este país y vemos que es bajo el acceso a hemodiálisis, no hay lugar, los pacientes transgresores, aún así recibiendo terapias de reemplazo renal, que muchas son insuficientes, vemos pacientes con hipercalemia, ¿no? Entonces, para ese grupo de pacientes se hizo también el estudio Dialyze y la seguridad del empleo de ciclosilicato de sodio circonio en pacientes en terapia de reemplazo renal, ¿sí? Esto es el Harmonize, ¿sí? Veamos cómo el inicio es en horas del mecanismo de acción, ¿sí? Dándoles 10 gramos 3 veces al día, y cómo es cuestión de horas para llegar a la normocalemia. Y casi como a los 48 horas, el 100% de los pacientes ya van a tener un potasio normal, ¿no? Esto fue a doble ciego, incluso hasta aquí los primeros 28 días, 29 días del estudio a doble ciego, y por supuesto fue un efecto de dosis, ¿no? Pacientes con mayor dosis van a tener menos elevaciones de potasio o potasios más bajos comparados indudablemente con placebo, los que tienen menor dosis. Y luego la extensión fue a 11 meses. Vean cómo aquí ya se abrió el estudio, ya no era doble ciego, ya sabiendo que lo estaban tomando, ya se iban titulando las dosis a como les dije, ¿no? Un sobre días alternos o incluso hasta 3 sobres al día en una sola toma, ¿no? Y vean cómo todos mantuvieron la normocalemia en los 11 meses, y en la fase de lavado, donde se termina el estudio y se suspende el fármaco, regresan a tener hipercalemia, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de esto? Que vimos pacientes en el estudio Harmonize que no tomaban Yecawara y que lo pudieron iniciar, y algunos de los que ya lo tomaban, como la mayoría lo mantuvo, fueron menores los porcentajes de su disminución, ¿sí? O de su interrupción, y pues eso sabemos que se traduce en sobrevida, ¿no? Y lo que mencionábamos, como no solo se vio control del potasio, sino también control de la acidosis, ¿sí? Entonces,
por ese lado vamos muy bien, ¿sí? Con el control de la acidosis y nos podemos ahorrar incluso bicarbonato. Este es el estudio 005, igual como se replicó lo que se había visto en el Harmonize, y lo mismo con los niveles de bicarbonato, ¿sí? Asimismo, muchos pacientes mantuvieron las dosis, algunos la aumentaron de Yecca Suárez, algunos la iniciaron, y regresamos a nuestro caso, nuestro paciente. Fíjense, a como estaba y como llegó en una etapa 4 con esa albuminuria, uno dice, bueno, en un mes está en diálisis, ¿no? Entonces, son 14 meses de tratamiento, así como hicimos los ajustes, aumentamos el diurético, el quelante en la resina intestinal, duplicamos la dosis de LARA, pero pues es un paciente que tarde o temprano iba a progresar, ¿no? Sabemos que en enfermedad renal crónica no va a haber una cura, pero va a haber una disminución de la velocidad de la progresión. Fueron 14 meses muy buenos para él, pero bueno, definitivamente progresó una etapa de diálisis. El potasio bien controlado, ya no tenía hipoglucemias, pero bueno, la tasa de filtrado glomerular se perdió. Empezamos hemodiálisis, regresa a nuestra visita de control, está el paciente en 11 meses de tratamiento en hemodiálisis, tiene 3 sesiones por semana, lo que pocos en el sistema de salud pueden recibir, que sería lo ideal. Tiene un gran acceso vascular, que es una fístula, con muy buenos flujos de tratamiento, alcanza dosis óptimas de tratamiento en cada sesión, pero bueno, pues es un paciente que le gusta comer, somos mexicanos, y un apego irregular a sus restricciones. Entonces llega a urgencias bien bloqueado, ¿no? Llega a pesar de tener muy buen tratamiento de diálisis, que es la excepción, y llega bloqueado. Entonces aquí está el Dialyze, ¿no? El estudio donde se justifica el uso de ciclosilicato de sodio en pacientes que están en diálisis en los días interdialíticos, o los fines de semana más largos, o aquellos pacientes que solo tienen lugar para su hemodiálisis 2 veces a la semana. Sabrán que hay unos que están haciendo fila para ver si alguien faltó y tener acceso, y pues viven con hipercalemias, ¿no? Que están poniendo en riesgo su vida. Pues esta es otra opción para ellos, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones? Vemos aquí a los pacientes que vemos todos los días: diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, añosos, que son los que más riesgo tienen de hacer hipercalemia. La importancia de la hipercalemia la resumimos en las 3 razones principales, que son mayor morbimortalidad, un efecto adverso de múltiples fármacos, y por otro lado algo que impacta mucho en la economía de nuestros pacientes o de nuestro sistema de salud, ¿sí? La comparativa de las resinas que teníamos antes contra las actuales, mecanismos de acciones no nos quedará duda en tiempo, está mejor estudiado, mejor tolerancia por los pacientes, menos riesgos o eventos secundarios. Y quedémonos con estos mensajes claves. Las guías, nuestras guías de enfermedad renal, nos recomiendan el uso de Yecca Suárez por los desenlaces que exhaustivamente estuvimos remarcando en la presentación, ¿sí? Cómo retirar Yecca Suárez va a aumentar, a duplicar los desenlaces cardiovasculares. El uso de los nuevos quelantes puede ayudar en facilitar el uso de estos fármacos para brindar sobrevida, y que la última opción de tratamiento de la hipercalemia debiera ser el retiro o discontinuación de estos fármacos, ¿sí? Tenemos tiempo para algunos comentarios. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Sí, doctor Torres, por favor, si me ayudan con el micrófono para el doctor. Adelante, doctor. Es un comentario, si me lo permite. Obvio, hay que usarlo calma cuando se necesite, pero aquí yo sí quisiera hacer énfasis en el aspecto de que la hipercalemia leve no se menosprecie la dieta. Es muy importante. Hay que trabajar de la mano con el nutriólogo, la nutrióloga. Desafortunadamente hay muy poquitos alimentos que están libres de potasio. La mayoría tienen cantidades moderadas o cantidades grandes, pero es muy fácil quitarle el potasio
a los alimentos, vas a remojarlos, vas a darles un precocimiento y entonces eso hace que no se restrinjan alimentos. El paciente pueda seguirlos comiendo, nada más que cambie la forma de preparación. Entonces, en las hipercalemias leves ayuda mucho. Sí, en las moderadas y en las graves también. Invariablemente es el orden lógico, ¿verdad? Ir de lo conservador hasta ir agotando los recursos, ¿no? Así como bien nos comentó el doctor, y gracias por su participación. La dieta es el primer paso, como lo mencionamos ahí, ¿no? El primer paso para hacer las correcciones. Y bueno, en este grupo de pacientes no solo es el potasio, es el fósforo, y la nutrición renal es muy difícil, incluso es muy temida por los nutriólogos. Entre ellos mismos dicen que es muy retadora. Y como bien dice el doctor, no es suficiente darle una hoja con lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? Los pacientes se mueren de hambre. Los pacientes tienen que ir al nutriólogo, es ir a una rehabilitación, ¿no? Es decir, no es ir a recibir una hojita y una guía, sino es ir a que me enseñen a cómo elegir mis alimentos y cómo prepararlos, como bien dijo usted. No significa quitar, significa moderar, disminuir y cómo cocinar. Es muy importante. Un comentario. En la historia natural de la enfermedad renal, el problema del potasio suele ser en fases muy tardías. A mí me llama mucho la atención que están reduciendo el potasio desde las fases iniciales, etapa 2, 3, y yo creo que no estamos siguiendo el camino correcto. Salvo que el paciente tenga alguna descompensación, un cuadro de acidosis metabólica, tenga otras situaciones, bueno, en un momento dado podemos tener elevaciones de potasio antes de que llegue a etapas ya más avanzadas. Por otra parte, el potasio es el sabor de los alimentos. Eso le da sabor a los alimentos. Entonces, pacientes que tienen un montón de medicamentos, que no están comiendo bien, pues les quitamos la alegría de vivir. A mí me gusta más el salerito, ¿no? Pero sí, efectivamente el potasio no es una regla que si catalogamos un paciente con enfermedad renal y va con un nutriólogo, que ahí nos daremos cuenta con qué nutriólogo estamos teniendo a nuestros pacientes, a todos les restrinjan potasio, fósforo y líquidos. Me ha tocado ver pacientes en etapas incipientes, sin edema, sin hipertensión, y ya no les dejan ni tomar agua, ¿no? Entonces, pues sí, no, claro, o sea, el potasio se restringe en el momento que vemos que se convierte en un problema para nuestro paciente, ¿no? Y lo mismo va con el fósforo y los líquidos, ¿no? Si no, son 5 etapas de enfermedad renal crónica y el tratamiento o las restricciones dietéticas no es el mismo para cada una de ellas, ¿no? Gracias, doctor. ¿Más comentarios? Acá hay otro, por favor. Buenos días, doctor. Quiero hacer 2 preguntas, una en relación al daño renal crónico y otro al fármaco. ¿Qué opina usted de los cetoanálogos? ¿Sirven o no sirven y en qué etapa? Ya ve que acá va a salir una nueva presentación del Cetonan que nos lo están poniendo muy bonito con un sobre que equivale, no sé, a 8 pastillas. ¿Qué opina usted de eso? Y la segunda, ya ve que muchos pacientes ya tienen el nuevo medicamento inhibidor parecido al spironolactona, ¿no? Y de esos pacientes que nosotros podemos quitar, que sabemos que les va a provocar hipercalemia, se lo mantenemos y le agregamos este fármaco. Gracias. Gracias, doctor. Alfa-cetoanálogos, así concreto y directo, sin herir a nadie. Sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven, ¿sale? Creo que es más la desinformación que hemos tenido para usarlos en el paciente adecuado. Les podré decir que en 11 años de práctica profesional como nefrólogo le he recetado 2 veces. ¿Sale? Los alfa-cetanálogos son aminoácidos que van a sustituir
todo lo que le estamos restringiendo de proteínas a nuestros pacientes en etapas predialíticas. Lo que hacemos parte de la nutrición renal en etapas prediálisis es restringir las proteínas hasta 1.6-1.8 gramos por kilogramo al día para disminuir tener menos masa muscular, y sabemos que de las proteínas deriva urea, creatinina y todo lo que son las toxinas urémicas. Entonces buscamos disminuir las proteínas para que haya menos toxinas urémicas en nuestros pacientes y por supuesto menos síntomas por estas toxinas y poder retrasar su progresión renal, además por la hiperfiltración renal que a veces hay por las proteínas, disminuir la etapa prediálisis, es decir, es estirar la liguita antes de iniciar terapias de reemplazo renal. Esa es la finalidad de restringir las proteínas. Los alfa-cetanólogos se utilizan para suplementar a los pacientes que están llegando a tener desnutrición, ¿no? Porque eso es lo que vemos en estos pacientes. Les restringes tanto que se empiezan a desnutrir, menos masa muscular y se van perdiendo. Y pues aminoácidos que a veces son vitales se los estás quitando. Ahí es cuando los suplementas, solamente. Pero díganme, ¿cuántos de nosotros hemos visto pacientes así desnutridos que estén llevando una restricción dietética como si fueran veganos, vegetarianos y no consuman proteínas y se están apegando hacia la dieta y los vemos desnutridos y se los tengamos que suplementar? Es la minoría, porque los alfa-cetanólogos no tienen otra relevancia científica más que evitar la desnutrición. No mejoran la función renal, no mejoran la creatinina, no evitan la diálisis. Nada de eso, simplemente es la nutrición. Lo que va a hacer o disminuir estos desenlaces que acabo de enumerar es la restricción en la dieta. Y no vemos estos pacientes todos los días. Es decir, ¿cuántos pacientes no veo al día con enfermedad renal y solamente 2 recetas? Porque solamente he visto a 2 pacientes que sí están así, pero los pacientes llegan y te lo exigen, y cuando no teníamos esto en nuestro arsenal terapéutico, el paciente se iba y, doctor, ¿y para el riñón qué me va a dar? Y era fácil, pues ahí están los alfa-cetanólogos. Eso es engañarnos a nosotros, engañar al paciente, y no va a tener ningún desenlace favorable, ¿no? Ahora, la dosis es una pastilla por cada 5 kilogramos de peso de nuestro paciente. La dosis para evitar que se desnutra, no para lo renal. Yo digo, para lo renal no tiene que ver, es para la desnutrición. Y el paciente pesa 60 y le están dando una tabletita cada un supositorio, ¿no? Porque están así, creo, ¿no? Cada 8 horas, pues esto mejor no le den nada. Si de por sí ya tienen una polifarmacia, y si es nuestro paciente desnutrido, un paciente de 60 kilos se tiene que llevar 3 tabletotas cada 8 horas, ¿no? Si no me salen bien las cuentas, ¿no? Son 60 entre 5, 12, 4 cada 8 horas, para que no se desnutren, ¿no? Para eso son. Por eso les digo, sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven. Y su segunda pregunta, que sí tiene mucha relevancia científica actualmente, el empleo de finerenona, son los antagonistas de los receptores mineralocorticoides no esteroideos, y ya es un pilar vital en el de disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica, desenlaces, proteinuria, cardiovascular. Están los estudios de Fidelio, Fígaro, todo súper fundamentado. Y sí, doctor, se tiene que utilizar para disminuir la progresión renal, pero otro efecto adverso es la hipercalemia, ¿no? Más a favor de lo que estamos hablando en el día de hoy. En este caso lo puse a maña porque no es un paciente candidato a finerenona por la tasa de filtrado glomerular con la que ya estaba, ¿sí? Abajo de 30 nuestras guías no lo recomiendan ya utilizar. Y 2, porque en el momento que vimos al paciente ya tenía hipercalemia, ¿no? Se recomienda su uso cuando los potasios están, o su inicio en 4.8, perdón, ¿sí? Y que el paciente no tenga una tasa de filtrado glomerular abajo de 30. Ese sería el paciente ideal para ese contexto, y no era este, ¿no? Bien, gracias, doctor. Pues, para no quitarle más el tiempo a nuestro siguiente ponente, el Colegio de Medicina Interna, doctor Rafael Baizabal, te entrega esta presente constancia en agradecimiento por tu participación en estas jornadas. Gracias, doctor.